Ofrezco esta Santa Misa por todos los enfermos a causa del COVID-19, por su salud y pronta recuperación. Encomiendo también a la familia Ortiz Morera, Carlos Roberto Rengifo Morera, James González Guamañaupa, Jorge Luis Yataco Juárez, Shirley Cuyutupac, Susana Oliva Sáenz, Alison Almendra Morales de Salazar, Fabián Salazar Castañeda, familia Paredes Lacotera, familia Paredes Lengua, familia Casina Muñoz, familia Muñoz Milla León, Aide Delgado Nina, Delia Nina, Vicente Ramos Carrasco, Hilda Choque Guataquispe, Luz Reyes Guasasquiche, Roberto Guasasquiche Pacheco, Marta Mendoza, familia Fernández Anchiraico, Félix de la Cruz Castillo, Nelson Soto, Víctor Claudio Salazar Castañeda, Mari Enrique Palacios, Teodora Cayu Suja y Julia Misayo Oechi, que están de aniversario matrimonial, y por el presbítero Carlos Carrillo, que está de cumpleaños. Encomiendo también el eterno descanso de Natalie Juárez Cornejo, Mari Sanz Alvarado, Carlos Oliva Terarrosa, José Sanz Alvarado, Tomasa Méndez Gutiérrez, Juan Guaylupo Cuadros, Jesús Aurelio Lacotera Pérez, Catalina Gavidia Gómez, Álvaro Enrique del Carpio Lindiman, Blanca Lindiman Capurro, Jorge Lacotera Cosío, Victoria Seferín Francia, Luis Límaco Guaylupo, Jamiela Demir Montoya Guayanca, Gerardo Lacotera Gavidia, Isabel Lengua Cueto, viuda de Paredes, Saturnino Paredes Amanés, Fernando Paredes Lengua, Elba Isabel Paredes Lengua, Jesús Antonia Paredes Lengua, Felicita Ramos, Guillermo Valdivieso, María Angélica Zamora Chávez, Teresa Lugo Ramírez, Celia Figueroa Arroyo, Verónica Angelina Pérez Cruz, Carol Gisette Galarza Eustaquio, Gertrudis Malpartida Valencia, Valentín Escobar Arizábal, Rosario Silvera Quintana, Mercedes Quintana Espinosa, Luzmila Yufire Sigya, Gloria Medina López, Camilo Valencia Quintanilla, y por las almas benditas del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. La Iglesia celebra hoy la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Oremos. Dios Todopoderoso, no permitas que seamos sacudidos por ninguna perturbación, quienes hemos sido afianzados sobre la roca de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos ahora a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto. Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios. Respondemos al Salmo diciendo: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Vamos ahora a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Habíamos anunciado que hoy celebramos una fiesta dentro del tiempo de Cuaresma, dentro del tiempo de penitencia. Hacemos un paréntesis para conmemorar la fiesta de la Cátedra de San Pedro. ¿Por qué es importante esta fiesta en la Iglesia y qué significa? Decir Cátedra de San Pedro es referirse a dos cosas. Primero, a la designación que nuestro Señor Jesús tuvo para Pedro como cabeza de la Iglesia, roca y fundamento de la unidad de su Iglesia. Esa elección de manera especial y cómo Jesús lo resalta por sobre los demás apóstoles es considerada también una de las cosas que dentro del misterio de nuestra salvación forman parte de la institución de la Iglesia que fundó nuestro Señor. Y por otro lado, al decir Cátedra de San Pedro, decimos también, precisamente por la elección especial que tuvo Pedro entre los apóstoles, las enseñanzas y la autoridad que recae sobre él. Y así ambas ideas son expresadas en el Evangelio que hemos escuchado. Cuando el Señor Jesús le pregunta a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes? ¿O qué dicen ustedes que soy yo? Es Simón Pedro quien toma la palabra por todos. Y no es la primera vez que se ve a Simón Pedro o que los evangelistas nos dicen que es Simón Pedro el que toma la palabra. La razón es para resaltar precisamente que Pedro es la cabeza. Él es el mayor de los hermanos. Y no solo por edad, sino por elección, como hemos visto de parte del Señor. Él es la cabeza del colegio apostólico. Apóstol como los demás, pero el principal, por así decirlo. Y por eso lo vemos en los 4 evangelios, tomando siempre la palabra. O incluso vemos ese gesto de la resurrección, si recordamos, como cuando recién las mujeres anuncian que el Señor Jesús había resucitado, salen corriendo el discípulo que Jesús tanto amaba, que identificamos como Juan, y Pedro, hacia la tumba del Señor Jesús, hacia el sepulcro vacío. Y aunque llega primero Juan, el primero que entra no es él, sino Pedro, que llegó después. La referencia y el respeto que tienen sobre Pedro
es precisamente porque habían comprendido esta designación de parte de nuestro Señor Jesucristo. En esta expresión, Pedro toma la palabra y le dice al Señor: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Lo que acabas de decir no te lo ha dicho nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Pues yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre ti, edificaré mi iglesia. Y sobre la autoridad viene a continuación, autoridad que se refleja sobre todo en el magisterio, en la enseñanza, la cátedra, es decir, las enseñanzas de quien ha sido elegido cabeza de la iglesia, de quien es fundamento y piedra de la iglesia. Te daré las llaves del cielo y del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El vínculo entre el magisterio de Pedro, en la presencia ahora de su sucesor, el Papa, es un misterio, ya que genera, vamos a decirlo así, una unidad entre lo que determina aquí en la tierra y lo que se establece allá en el cielo. De modo que todo lo que se haga aquí tiene repercusión para ganarnos el cielo, según o a través de la enseñanza del apóstol Pedro, a través de las enseñanzas es cátedra, como se dice comúnmente, del Santo Padre. Esto es lo que recordamos en esta fiesta, la elección de Pedro y el valor y la autoridad de su enseñanza. Y eso es lo que aplicamos hoy en día con quien es sucesor de Pedro en la actualidad, el Papa. Y por eso le rendimos respeto y por eso rezamos por él, porque sobre él recaen las palabras de Cristo, la elección y la importancia y la autoridad de su enseñanza. Como creyentes debemos estar unidos al Santo Padre, debemos rezar por sus intenciones, estar atentos a sus enseñanzas, procurar evitar cualquier tipo de discurso, idea, comentario que divida la Iglesia, porque muchas veces escuchamos testimonios u opiniones en contra incluso de las enseñanzas del Santo Padre o de sus decisiones cuando se trata de gobernar la Iglesia. Sobre él recae la responsabilidad de cuidar todo el rebaño de la Iglesia. Y podemos considerar el gran peso que debe sentir por el gran cuidado y la gran tarea que tiene de cuidar a todos los hijos de Dios, miembros de la Iglesia. Más aún con las dificultades que se presentan en torno también a la misma Iglesia, dentro y fuera. Por eso la idea central de celebrar también esta Eucaristía bajo la conmemoración de la Cátedra de San Pedro es precisamente rezar y unirnos más al Papa, estar en comunión con Él. Como decíamos, andar en consonancia, en sintonía con quien ha sido elegido cabeza de la Iglesia y representa a Cristo como su vicario en la actualidad. Escuchemos al Santo Padre, estemos atentos a sus enseñanzas, recemos mucho por Él y defendamos también su autoridad y el gobierno que hace en la Iglesia. Que así sea. En este tiempo de Cuaresma vamos a dirigirnos al Señor y presentarle nuestras súplicas con más fervor e insistencia.
por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Monseñor Carlos, y por todo el clero y el pueblo a ellos encomendado, roguemos al Señor. Por todos los gobernantes y sus ministros, encargados de velar por el bien común, roguemos al Señor. Por los ancianos, por los que viven en soledad, por los enfermos, para que sean confortados por nuestra fraternal caridad, roguemos al Señor. Por todos nosotros que celebramos esta Eucaristía en conmemoración a la Cátedra de San Pedro, para que podamos crecer en fe, devoción, amor y esperanza, roguemos al Señor. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu Iglesia suplicante, para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos ese sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para el nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta con bondad, Señor, las oraciones y ofrendas de tu Iglesia, para que llegue a la heredad eterna, bajo el cuidado pastoral de San Pedro, cuyo magisterio sostiene la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque has querido que tu Iglesia tenga por fundamento a los apóstoles, para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles,
te aclamamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Monseñor Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Decimos juntos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les invito a repetir la siguiente oración para que puedan recibir a Cristo en comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza humildad y devoción con que te recibió nuestra Santísima Madre. Con el espíritu y fervor de los santos. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos has alimentado con la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, al celebrar la festividad de San Pedro Apóstol, concédenos que este intercambio de redención sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos
a encomendarnos a la Virgen María, pidiendo de manera especial que interceda por el Papa Francisco. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz.